Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, amigos, quiero compartir con ustedes una maravillosa información para el despertar de nuestra conciencia, para esa evolución espiritual. Este libro, amigos, se llama Los secretos, los misterios ocultos de Génesis y el autor es Charles Fillmore. Este autor, amigos, nació en 1854 y falleció en 1948. Él nos comenta en su libro que la verdad que enseña no es nueva, ni alega ser dueño de revelaciones o descubrimientos especiales, que el único propósito de este libro es ayudar e instruir a la humanidad a usar y probar la verdad eterna. Imagínense, amigos, esta información desde cuándo ha existido, pero no es sino hasta que nosotros, por nuestro libre albedrío, pedimos conocer esa verdad, y entonces es cuando esa verdad llega para ti, para que conozcas la verdad que te hace libre. Este libro, amigos, tan maravilloso que nos presenta Charles Fillmore, nos enseña el proceso que debe de llevar una idea antes de que pueda ser manifestada. Nos enseña cuáles son las cualidades mentales que nosotros tenemos por derecho divino y que tenemos que disciplinar para poder lograr el éxito de todo lo que hagamos en la vida. Y no solo eso, amigos, sino que tener una vida plena en todos los sentidos. Entonces preparé para ustedes un resumen que quiero leerles antes de que pasemos al pizarrón y llevemos todo esto a la práctica, porque es muy importante, amigos. Dice así: el libro de Génesis es la clave de la Biblia. Cuenta en pocas palabras cómo fue que Dios, Elohim, primero imaginó al hombre y al universo y luego entregó el desarrollo a Jehová, el hombre, quien ha estado en un proceso de manifestación durante siglos y eones hasta la actualidad. Las traducciones más exactas del hebreo muestran que la lectura literal del inglés no está garantizada por los textos originales. Por ejemplo, la Biblia en inglés dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La traducción de Fenton la traduce así: por periodos, Dios creó lo que produjo los soles y luego lo que produjo a la tierra. De esta forma, cuando nos damos cuenta que Dios es mente, espíritu-mente, vemos que esta última interpretación es correcta. Dios crea las ideas que forman las cosas, por lo que podríamos considerar que aquí tenemos la clave que desbloquea todos los misterios que hasta ahora ha encerrado la historia del Génesis, y no solo del Génesis, sino que de toda la Biblia. Las creaciones de Dios son siempre espirituales. Esto incluye al hombre espiritual, al que llamamos Jehová o Yo Soy o Cristo interior. Jesús dijo: las cosas que yo hablo no las hablo por yo misma, sino el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Jesús se refería aquí tanto a su personalidad externa, llamada Jesús, como a su personalidad interna, a la que él llamó el Padre en Génesis, llamado Jehová. Los fariseos de la época de Jesús fueron condenados por él por el hecho de enseñar la letra de las Escrituras y descuidar el espíritu. Esto mismo se puede presentar hoy con las personas que estudian la Biblia como una historia más que como una parábola o una ilustración idealista del desarrollo espiritual del hombre. Las palabras en hebreo son palabras compuestas y contienen una gran variedad de significados que serán determinados por el texto. Por ejemplo, la palabra hebrea yom, traducida como día en la Biblia inglesa, significa estar caliente, es decir, referencia al calor del día en comparación con el fresco de la noche. Pero la misma palabra yom también se usó para representar un periodo de tiempo, una edad. Se verá fácilmente que el traductor tenía un rico campo de ideas a elegir y que podía hacer que su texto fuera histórico o simbólico de acuerdo con su conciencia si se pensara que la historia original era una declaración de hechos y que su traducción sería para ese fin. La Biblia oculta en su historia la marcha del hombre, desde su inocencia y la ignorancia hasta una medida de sofisticación y comprensión, pero sobre todo se elevan a lo divino las ideas del hombre, el patrón del ser humano perfecto, Jehová, el Señor, quien es una fuente perpetua de inspiración y poder para cada ser humano.
Quienes buscan conocer a este Señor y su manifestación reciben cierto avivamiento espiritual que abre el ojo interno del alma y pueden ver más allá de la tierra de sombras al mundo del espíritu Elohim. Las verdades de este libro te serán reveladas con acorde a tu desarrollo espiritual. Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y te será abierto. Muy bien, amigos, entonces vamos a pasar aquí al pizarrón para llevar todo esto a la práctica. Muy bien, amigos, vamos a empezar primero nuevamente. ¿Qué es Génesis? Génesis significa fuente u origen. Muy bien. Génesis, amigos, está dividido en 3 partes que nos marca desde la creación hasta el diluvio, y luego del diluvio hasta el llamado de Abraham, y del llamado de Abraham hasta la muerte de José. Está dividida en esas 3 partes. En el primer capítulo, amigos, la mente divina, que es Dios Elohim, está obrando. Describe la creación como realizada en 6 días y un 7º día de descanso. Esto, amigos, no quiere decir que sea un día como es aquí 24 horas. Recordemos que un día puede ser para Dios como 1000 años, que son periodos de tiempo que se lleva la creación. Esos periodos también son las disciplinas que nosotros, cualidades mentales, tenemos que llevar antes de que esa idea pueda ser manifestada. Génesis, amigos, nos marca en toda la narración que es una alegoría que explica lo que sucede en la mente de cada individuo en su desarrollo de la idea a la manifestación. Nosotros, amigos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de la mente divina, de la mente creadora. Y por eso mismo nosotros, amigos, tenemos que llevar este mismo proceso que vamos a explicar más adelante, de la idea a la manifestación, pues nosotros estamos hechos de esa chispa divina, mente divina, cualidades mentales que vamos a ir volviéndonos conscientes y disciplinarlas hacia el éxito de nuestras vidas en todos los sentidos, amigos. Aquí, amigos, por ejemplo, se nos enseña que Dios principalmente imaginó al hombre y después complementó su plan en su mente para posteriormente manifestarlo. Asimismo, se puede reflejar en nosotros, los seres humanos. Primero nos llega una idea divina y después en nuestra misma mente lo llevamos en planeación. Estamos pensando cómo vamos a llevar a cabo esa idea. Por ejemplo, se me viene una idea de alguna casa y luego yo llevo el plan en mi mente, esos pensamientos que tienen que estar en armonía con lo que yo quiero lograr, para posteriormente verlo manifestar. Así Dios creó el universo, amigos. Y Génesis nos indica estos pasos a seguir, que son los que vamos a ver más adelante. Aquí, amigos, es importante también hacerles conocer lo siguiente, que la Biblia es una trinidad, amigos. Es una trinidad, déjenme pongo para acá de este lado para poder explicarles bien. La Biblia es una trinidad de la unidad. Es espíritu como los misterios del ser que vamos a descubrir. Es cuerpo como libro de historia. Y es alma como maestra de moral. Por ejemplo, aquí, amigos, el estudiante de historia encuentra en la Biblia interesante, pero no es santa. La persona cabal encuentra en ella lo que fortalece su rectitud. Pero el vencedor en Cristo, amigos, encuentra que es el mejor libro de todos los tiempos para su desarrollo espiritual. Esta Biblia, amigos, ha sido preservada durante tanto tiempo porque enseña al hombre cómo desarrollar su principio más elevado de su ser. Los números, amigos, en la Biblia representan facultades o cualidades que nosotros podemos disciplinar. Estas 12 cualidades, amigos, están representadas en el Antiguo Testamento por los 12 hijos de Jacob y en el Nuevo Testamento por los 12 apóstoles de Jesucristo. Por eso, amigos, Jesucristo es nuestro patrón a seguir. No es solamente creer que Jesús existió, sino que tenemos que seguir el ejemplo del patrón que Jesús nos dejó, pero viéndolo desde la perspectiva de las cualidades mentales.
Jesús, amigos, logró disciplinar estas 12 cualidades mentales. Por eso logró evolucionar su conciencia. Estas cualidades, amigos, las vamos a ver en nuestra siguiente clase para irnos pues de manera que se pueda entender todo. Ahorita vamos a hablar de Génesis y posteriormente de estas cualidades que también nosotros tenemos que conocer para disciplinarlas. Muy bien, amigos. Aquí vemos, amigos, que la clave es que detrás de cada cosa mencionada en la Biblia existe una idea, tanto externa como interna. Tiene un significado espiritual. Se nos dice que Jesús condenó a los fariseos de su época por enseñar únicamente la letra, es decir, por ver únicamente el texto de manera externa y descuidar el espíritu de la misma. Lo mismo puede decirse hoy en día de quienes estudian la Biblia como historia, en vez de hacerlo como parábola o ilustración idealista del desarrollo espiritual del hombre. Así es, amigos. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos, que además de Charles Fillmore, amigos, también Neville Goddard son los que nos han, de los maestros que he leído sus libros hasta ahorita, nos vuelven a hacer hincapié en que además de ver la Biblia como texto histórico, tenemos que verla en la profundidad espiritual que realmente nos enseña la Biblia. Esas cualidades de nuestra mente que tenemos que despertar. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver cómo estamos constituidos nosotros, ¿sí? Nosotros, amigos, estamos constituidos por espíritu, por alma y por cuerpo. Muy bien. Se dice, amigos, que la ley de la manifestación para el ser humano es la ley del pensamiento. Dios, la gran mente universal, Elohim, manifestó una idea, un ser humano perfecto como él. Y ese ser humano perfecto está potencialmente en cada individuo, obrando para su manifestación según la ley. Aquí, amigos, en cuerpo, cuando nosotros estamos únicamente en el cuerpo, estamos como representando a Adán. Estamos en las limitaciones mentales y estamos obrando para manifestar ese Dios, para manifestar ese plan divino que tuvo Dios en nosotros. Entender, amigos, que nosotros estamos hechos no solo de cuerpo, sino que Dios nos hizo también como cuerpo espiritual. ¿Y cómo podemos despertar ese cuerpo espiritual que es nuestro yo soy, nuestro Cristo interior, Jehová, o llamado también Señor en la Biblia? Con todas estas enseñanzas que vamos a ver ahorita, todas estas cualidades mentales nos van a ayudar a despertar ese poder espiritual, amigos, ese yo soy en nosotros. Cuando nosotros podamos elevarnos en esa conciencia de pasar de Adán a convertirnos al yo soy, entonces, amigos, estaremos en unión con el Padre, porque Dios es mente creativa, mente perfecta. Y nosotros, al conocer todos estos conocimientos, se va a abrir un mundo diferente hacia nosotros. Vamos a entender las cualidades mentales que nos dominan, disciplinarlas. Ahora estas cualidades serán nuestras amigas, nuestras aliadas. Nos van a llevar hacia el logro de esa vida prometida de Dios. Entonces vamos a pasar ahora sí al día 1 de la creación. Los voy a leer literalmente y después lo llevamos a la práctica, amigos. Vamos a empezar. Déjenme paso aquí para leerlo, ¿ok? Me voy a poner de este lado. Muy bien, amigos, se los voy a leer. Primer día. Génesis 1, del 1 al 5. En el principio, Dios creó los cielos. Recordemos que la traducción exacta es: por periodos, Dios creó los cielos y por periodos creó la tierra. Muy bien. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día.
Muy bien, amigos. Aquí vamos a pasarlo a la práctica. ¿Cuál es el primer paso que nosotros debemos llevar a cabo para despertar en conciencia? El primer paso, amigos, es llamar a la luz. Es cuando nosotros nos volvemos conscientes de ese avivamiento del espíritu y que nos damos cuenta de que somos más que un cuerpo físico, que tenemos una mente maravillosa, un cuerpo espiritual, el cuerpo de lo invisible, pero que sabemos que este cuerpo espiritual es el que domina mi mundo físico. Entonces, amigos, por eso se dice aquí que la Biblia muestra el trayecto del ser humano. Nosotros, amigos, aquí nos dice la Biblia en el primer día de la creación que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían el abismo. Cuando aquí nos dice que la tierra está desordenada y vacía, amigos, nos está hablando de nosotros. Cuando nosotros estamos alejados de la esencia de Dios, de ese cuerpo espiritual que también pertenece a nosotros, pero está dormido, ¿qué vemos en nuestro mundo? Una tierra desordenada y vacía. Eso significa lo siguiente, amigos, que nosotros, aquí les voy a poner una imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver que nosotros pasamos desde la inocencia hasta la ignorancia. Y así, amigos, podemos vivir una vida, 2 vidas y 3 vidas. Vivimos en falsas creencias, un Dios fuera de mí, con limitaciones mentales a los 5 sentidos, el modo autómata, no pienses, modo máquina. Factores externos dominan tu vida. Aquí es cuando nosotros, amigos, estamos en las tinieblas, cuando la tierra está desordenada y vacía, porque todos los factores externos dominan mi mundo. Aquí se cumple lo que se dice: nacer, reproducir y morir. ¿Qué pasa? No hubo evolución. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar la ley del retorno y la recurrencia, la que vemos aquí. Ley de retorno y recurrencia. Tengo que volver a regresar aquí a este mundo físico porque no logré evolucionar. No logré descubrir que soy más que un cuerpo físico, que tengo una mente creativa, que tengo esos dominios espirituales, esas cualidades que me acercan a Dios. Entonces, voy a tener que regresar. Les voy a leer aquí estos 2 versículos muy bonitos. Dios nos dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Lo vemos en Oseas 4:6. Y en Marcos 15:14 nos dice lo siguiente: son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. Nosotros, amigos, tenemos que encontrar a Dios aquí dentro de nosotros. Recordemos que Dios es espíritu y es mente, y Dios es inteligencia y sabiduría. Y nuestra misión aquí en este mundo, amigos, es evolucionar en conciencia. Y el primer paso es reconocer la luz, reconocer que no solo soy un cuerpo físico, que también soy este ser espiritual, que tengo que yo manifestar. Ahorita estoy siendo Adán, cuando estoy en mis limitaciones mentales únicamente limitadas a los 5 sentidos. Y yo tengo que manifestar ese ser espiritual que Dios creó de manera perfecta. Entonces, el segundo paso, amigos, el primer paso es reconocer que soy más que un cuerpo físico. Es cuando nosotros llegamos a ese grado de sofisticación y comprensión. Por eso, amigos, en Romanos tenemos un versículo muy bonito que es Romanos 12:2 y nos dice lo siguiente: no se amolden a su mundo actual, sino sean renovados por la renovación de su mente. Aquí Dios siempre nos está hablando. No creas que tú solamente es tu mundo físico. Recuerden que el mundo espiritual domina el mundo físico, que todo primero nace en lo invisible para posteriormente volverse visible. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, amigos? Reconocer la luz, reconocer
que soy más que un cuerpo físico, que ese solamente fue un personaje que crearon para mí y que yo adopté como realidad al no pensar, simplemente ser un seguidor. Entonces tú no eres eso, tú eres más que ese personaje. Ese es el primer paso, reconocer tu origen, volver a tu origen, a lo que tú eres. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, de esta mente creativa. Únicamente hay que hacer un ajuste mental para poder ver los cambios en nuestra vida, para salir del desierto a la vida prometida de Dios. Aquí, amigos, otra cosa muy importante les voy a decir. Dice, cuando Dios nos habla de la luz, ¿qué quiere decir la luz? La luz quiere decir inteligencia y sabiduría. ¿Y qué quiere decir la noche? Son los pensamientos que aún no están iluminados por Dios. Muy bien, cuando dice aquí, por ejemplo, que nosotros se hizo la luz y el día, a lo que él llamó, pues que era la luz y las tinieblas. Cuando nosotros estamos en las tinieblas, ya sabemos que estamos únicamente limitados a los 5 sentidos. Y cuando estamos en la luz, ¿qué pasa? Reconocemos este gran poder y empezamos a ver capacidades inesperadas en nosotros mismos. Empiezan a despertar todas estas cualidades que estaban dormidas, ¿ok? Cuando nosotros estamos en la luz, estamos en un estado mental en el cual la inteligencia domina. Pero cuando estamos en las tinieblas, nosotros estamos en las capacidades que no están desarrolladas totalmente. Están los pensamientos no iluminados por Dios. Por eso nosotros, amigos, tenemos que separar la luz de las tinieblas. Ahora que sé quién soy, que sé que soy más que un cuerpo físico y que tengo una mente creativa, una mente de Dios, entonces me vuelvo consciente de ser solo eso. Sabremos que habrá pensamientos que anden por ahí por todo el adoctrinamiento que llevamos durante tanto tiempo, pero vamos a aprender a separar esos malos pensamientos de lo que soy realmente. Una mente creativa, una mente inteligente, sabiduría, y esto me lleva a un grado de comprensión. Antes de hacer cualquier cosa, cualquier idea, deseo que yo quiera lograr, cualquier despertar espiritual, lo primero es el hacer amanecer la luz en mi mente, ¿ok? Ese es el primer paso. Ahora vamos a pasar, cuando nosotros logramos esto, amigos, entonces hemos pasado el primer grado mental, palomita. Ahora vamos a pasar al segundo día de la creación, que nos dice lo siguiente. En Génesis 1, 6, 8 se nos dice: luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tierra, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Muy bien, amigos, aquí nos habla de la fe. Cuando dice que Dios dijo, hay un firmamento, nos está hablando de la fe. Lo primero fue reconocer el amanecer de la luz en mi mente. El número 2 es la fe. La fe de reconocer las posibilidades que yo tengo de hacer visible lo que está invisible. ¿Ok, amigos? Y aquí, amigos, nos habla de nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Como dice Dios, separó las aguas de las aguas. Nosotros estamos con mente consciente y mente inconsciente. Muy bien. Aquí, amigos, sobre la mente consciente están las capacidades no expresadas aún todavía, esos deseos, esas ideas, pero están descansando en la fe de la mente divina, porque yo ya sé que yo pertenezco a este grado espiritual. Entonces mi fe está tranquila, mi mente consciente, aunque esté viendo cualquier cosa que no tenga armonía con lo que yo soy,
desastres y de cosas demás, yo, ok, indiferente, pues yo sé que mi exterior no va a influenciar, sé quién soy y tengo una fe definida, aunque ahora no vea ese deseo o esa idea que yo voy a manifestar en mi mundo, yo permanezco tranquila porque sé que tarde o temprano eso se va a manifestar en mi mundo. Eso es tener un firmamento, empezar con esa fe firme, muy bien, y debajo de las aguas nos dice, están las capacidades expresadas de la mente. Por eso Dios dice aquí, y al firmamento llamó Dios cielos. ¿Por qué cielos? Porque cielos es estar conectados directamente con la conciencia de Dios. Es estar en armonía, tanto mi mente consciente como mi mente subconsciente están en una armonía perfecta, descansando en la fe de la mente divina, de lo que soy. He separado los pensamientos que no van a traer armonía a lo que yo deseo ser, porque descubrí quién soy. Entonces me mantengo en esa fe. Cuando yo logro, amigos, mantener esta fe, esta armonía entre mi consciente y en mi subconsciente, he logrado un segundo grado de avance de la cualidad de mi mente. Y esto fue el segundo día, amigos. En el primer día, cuando nos dice que en el principio Dios creó, o por periodos Dios creó los cielos y la tierra, cuando nos habla de creó los cielos, se refiere a estas ideas que Dios tenía de la creación. Y cuando nos habla de la tierra, es el proceso en nuestra mente, esa planificación, esos pensamientos armoniosos que yo tengo que ir acomodando antes de que pueda haberse manifestado en mi mundo. Entonces, amigos, ya entendemos. Lo primero es hacer conocer esa luz, el amanecer de la luz en mi mente. Soy más que un cuerpo físico, soy parte de la creación de Dios, de esa mente divina y creativa, y que tú puedes lograr todo lo que tú quieras en la vida, siempre y cuando sigamos este mismo proceso. Ese es el número 1. Número 2 es empezar cualquier cosa que yo desee hacer con una fe absoluta. Nada me va a venir a derrumbar, nada. Nada, por más cosas que yo pueda ver en mi exterior, yo me mantengo firme, sé quién soy. Entonces, amigos, la fe definida, ese sería el segundo día. Imagínense, amigos, y nos falta todavía tercero, cuarto, quinto y sexto día. Estas cualidades las vamos a ver, amigos, en nuestro siguiente video. Por lo pronto, les dejo toda esta información para que la vayan discerniendo, para que vayan teniendo ese discernimiento de toda esa información que les acabo de compartir. Vuelvan a ver el video tantas veces sea necesario para que esta información, amigos, resurja en su espíritu. Y bueno, vayamos teniendo, amigos, esa elevación de conciencia. Y les quiero leer por último esto muy bonito que dice así. El despertar espiritual ya no es una opción, sino una necesidad si queremos que la humanidad y el planeta sobrevivan. Qué bonito, amigos. Qué bonito es poder servirle a Dios y no solamente creer en Él, sino disciplinar mi mente y mis cualidades para lograr encontrarme otra vez con Dios, con mi Padre, regresar a Él y reconocer esta gran sabiduría y inteligencia que siempre he tenido, pero que estuvo dormida durante mucho tiempo. Entonces, amigos, los dejo con esta maravillosa información. Estén muy atentos para que vean la parte 2 de estos 6 días de la creación, que son los grados mentales que nosotros tenemos que pasar en nuestra mente para ese despertar de conciencia y para llevar esa idea divina que yo tengo a proceso de manifestación. Los quiero mucho, amigos, y que tengan una excelente noche. Hasta luego.